Estos los hechos más importantes que destacamos a esta hora desde el canal de YouTube y al Día Noticias con John Didier Rodríguez para hoy, miércoles 4 de diciembre del año 2024. Atención que la Corte Suprema de Justicia llamó a declarar al presidente Gustavo Petro en la investigación a congresistas por el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. La Corte Suprema llamó a declaración juramentada al presidente Petro dentro del proceso de los 6 congresistas nombrados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Y atención que el presidente Gustavo Petro confesó que Ricardo Bonilla sí compró congresistas, pero que eso no es malo porque otros gobiernos hacían lo mismo y denuncia a Juan Manuel Santos. Abogada desasesora Benavides pide reforzar seguridad tras testimonio contra ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Cabe recordar que se conocieron las declaraciones entregadas a la Fiscalía en las que Benavides salpicó al ministro Ricardo Bonilla. 2 policías y un civil heridos en atentado con motocicleta bomba en peaje de Pamplonita. El atentado criminal fue realizado por 2 hombres que dejaron una moto con explosivos en el lugar y huyeron del sitio en otra motocicleta de color negro. La OCDE proyecta para Colombia un crecimiento moderado del 1,8% en el 2024 y de 2,7% en el 2025. En cuanto a la inflación, la OCDE considera que seguirá disminuyendo lentamente dada la alta indexación de precios y volverá al objetivo del 3% para finales del 2026. La reforma tributaria está virtualmente hundida en el Congreso de la República. Las bancadas liberal y conservadora anunciaron su voto negativo a la iniciativa. Trabajadores de Migración Colombia inician huelga en los aeropuertos. La huelga que fue anunciada a través de un comunicado genera preocupación ante posibles afectaciones en los aeropuertos internacionales del país, especialmente en época navideña. Vapeadores en Bogotá. Fue aprobado proyecto que busca regular su uso por el Consejo de Bogotá. El proyecto solo debe ser sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán para ser una realidad y entrar en vigencia. El uso de vapeadores se ha popularizado entre los niños y los jóvenes en la capital de la República. Se registró un temblor de tierra de magnitud 4,2, sacudió al departamento de Santander. El evento sísmico se sintió en 3 municipios del departamento y tuvo una profundidad de 145 kilómetros según el Observatorio Sismológico. Colombia participó en la Asamblea de los Estados parte del Estatuto de Roma. Luis Gilberto Murillo, en representación de Colombia, resaltó los esfuerzos de Colombia por lograr una paz justa en el país. El Ministerio de Minas anunció una investigación a agentes por contratación de gas importado para el 2025. El ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, aseguró que existe suficiente gas natural para atender la demanda del 2025. Pese a ello, algunos agentes prefirieron importar gas. Piden que César Lurduy rinda cuentas ante el Congreso de la República tras su salida y su renuncia al Consejo Nacional Electoral. Según el senador Carlos Fernando Motoa, Lurduy tiene que explicar al legislativo las razones de fondo que motivaron su renuncia. Vamos a defender a las víctimas, ha dicho el congresista. Rodrigo Londoño Timochenko volvió a criticar a la Justicia Especial para la Paz. Así nos lleva a otros 50 años de conflicto, dijo el ex jefe de las FARC. El excomandante de las FARC señaló que las acusaciones del magistrado Rameli a su carta no son suficientes y afirmó que no se les puede culpar por el proceder errático de la jurisdicción. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate el proyecto de reforma a la justicia. La iniciativa pasa a tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Salvatore Mancuso habría llevado personas armadas no autorizadas en su esquema de seguridad, según un informe de la Unidad Nacional de Protección. La entidad llamó la atención del ex jefe paramilitar, advirtiendo que también habría hecho modificaciones a los vehículos o implementos de su esquema de seguridad. Condenan a 6 años de prisión a César Velázquez, es jefe de prensa en la Casa de Nariño en el gobierno de Álvaro Uribe
y Edmundo del Castillo, jefe o secretario jurídico también de la Casa de Nariño en el gobierno de Álvaro Uribe, por las chuzadas del DAS. La Corte determinó la responsabilidad de los secretarios de despacho de Álvaro Uribe en el delito de concierto para delinquir. Diego Marín, el zar del contrabando en Colombia, fue capturado en Portugal nuevamente. El colombiano, quien había sido dejado en libertad por un juez español, fue capturado en una operación conjunta entre la Policía de Colombia, España y de Portugal. El ELN liberó a un soldado y a un exmilitar en el departamento de Arauca. Los militares estaban secuestrados por la guerrilla desde el pasado 25 de noviembre. El hombre que amenazó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en redes sociales podría pagar hasta 7 años de cárcel. Un juez emitió sentido de fallo condenatorio contra esta persona que agredió al actual alcalde de Medellín por Instagram. Fin a la polémica. La Procuraduría sí puede sancionar funcionarios elegidos por voto popular, sentenció el Consejo de Estado. La decisión fue anunciada por el Consejo de Estado, que podrá, sin embargo, revisar las sanciones que emite el Ministerio Público en ese sentido, y de esa forma, pues es un fallo contrario a la solicitud que ha venido haciendo en varias oportunidades el presidente de la República cuando considera que se viola la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que una persona elegida por voto popular no puede ser destituida sino por un fallo judicial y no por un fallo administrativo como es el de la Procuraduría. Una abuelita desapareció en un hospital en Bogotá cuando esperaba ser operada. La familia de la abuelita de María Gladys Díaz no entiende cómo la mujer logró quitarse la canalización, levantarse e irse por la puerta principal mientras estaba ensangrentada y nadie hizo nada, según se ha denunciado aquí en la capital de la República. El gobierno cortará el apoyo para que las universidades accedan a revistas científicas. Más de 60 instituciones de educación superior prenden las alarmas frente a la falta de apoyo del Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Educación. La oposición quiere ser mi juez único, y insistió el presidente Petro en que se gesta un golpe de Estado en su contra. El presidente se pronunció frente a la renuncia de César Lorduy al Consejo Nacional Electoral y la cercana votación de una recusación contra el representante Alirio Uribe del Pacto Histórico. Estos son los hechos más importantes que destacamos a esta hora desde el canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. El Señor les bendiga rica y abundantemente.